Muy buenas tardes, como ya había dicho, tengan todos y todas bienvenidos a esta clase número 5 del curso de lenguas indígenas de ayer y hoy. Increíble que ya tengamos 5 clases. Yo no sé si ustedes se asombran, pero oye, yo me asombro. Es toda una proeza esto, ¿verdad? Y bueno, hemos avanzado con tanta cosa, ¿verdad? Desde cosas prehistóricas y claro, es un panorama muy por encima, yo lo sé, ojalá pudiésemos hacer un panorama más a profundidad, pero como primera aproximación yo siento que estas clases que damos van a dejar una buena introducción para aquellos que, que de verdad estén interesados. Y como hemos dado bibliografía, se puede ir ampliando más. Entonces hoy tenemos la clase número 5 que se llama El Malecu, un idioma con pocos hablantes, ¿verdad? Y esto, bueno, el Malecu es la lengua costarricense que menos hablantes tiene en este momento, ¿verdad? Recordemos que hasta ahora habíamos visto lenguas que ya no tenían hablantes. Hasta ahora, todas las lenguas que hemos visto son lenguas sin hablantes. O sea, el chorotega, el huetar, son lenguas que sus últimos hablantes fallecieron hace 250 años aproximadamente. El boruca y el térraba son lenguas cuyos últimos hablantes, fluidos, altamente productivos, que lo hablaban desde el vientre materno, no son bromas, desde el vientre no se habla, desde, desde que nacieron, por así decirlo, fallecieron hace, ¿verdad? Que ya casi 20 años, en los albores del nuevo siglo. Y entonces acá ya entramos a una nueva etapa con lenguas que tienen hablantes completamente productivos y que lenguas que se hablan, digamos, y que entonces tienen traductores y estamos viendo, ¿verdad? Que constantemente se está produciendo material. O si gustan ustedes pueden poner ahí, ahora yo pongo tal vez, en YouTube se puede poner yo me cuido en Maleco y ustedes van a poder apreciar que en esa campaña del coronavirus está una campaña reciente, en esa campaña del coronavirus, este, está en Maleco, ¿verdad? Porque ya, como digo, es factible encontrar ese tipo de producciones. Está ahí me imagino que en YouTube, ¿verdad? Vamos a ver si. Vamos a compartirla un momentito, a ver si me deja. Ujú. Na haika yunaton Ahí nintani está la komatioka campaña. on última hioka rihuimana narahutuifaji niyumaisi konar usai kari hutuifaji nini maputup karaheka tiama tokolonga fanai narahutuifaji maisiko millonar o fa usai kari hutuifaji fue manai takape marapurro Bueno, ahí mangamarama está. maralafari Ese es el Maleco, ¿no? ¿Verdad? Estamos oyendo ahí la campaña de yo me cuido, que usted se cuida y todos nos cuidamos y todo no sé qué. Y al final nadie se cuida y todo el mundo se enfermó de coronavirus. Bueno, pues la cosa es que esa es la campaña del Ministerio de Educación. Entonces entramos a una nueva etapa. Una lengua que está completamente viva, pero que debido a que son pocos los hablantes y vamos a ver, se encuentra en un proceso de declive.
de declive que viene desde hace por lo menos 40 o 50 años. Y que si no se hace algo, de ahí se va a morir. De sencillo, como todas las lenguas de, ¿verdad? Si no se hace algo para rescatarla, la lengua no va de ninguna manera a pervivir. El maleco tiene dos características que lo hacen singular. Es la única lengua de la zona norte de Costa Rica. Solamente esa lengua queda. Había más pueblos indígenas en la zona norte. Bueno, como hemos dicho en otras clases, sospechamos que todo lo que era o se sospecha, que todo lo que era el río San Juan estaba habitado por ramas, los indígenas ramas que ahora viven pues en la costa atlántica nicaragüense. Eso se sospecha por una razón muy sencilla, por un vocabulario que se encontró en esas inmediaciones. Y además estaban los votos, que eran vecinos de ellos, ¿verdad? Los votos. Alguna gente, como yo dije en aquella clase, considera que los votos son los mismos ramas, o por lo menos de la misma familia, pero así es. Lo interesante aquí es que los malecos, los guatusos, ahora vamos a hablar del nombre, recuerdan a los votos y tienen toda una serie de historias de ellos, ¿verdad? Tienen toda una serie de historias de ellos que tal vez ahora podemos retomar si hay chance. Hay mucho que contarles hoy y desgraciadamente pues no hay tanto tiempo, ¿verdad? El segundo punto es que es la lengua con menos hablantes de Costa Rica, aproximadamente 500. Bueno, en realidad las lenguas con menos hablantes son el misquito y el buglere, que vamos a hablar al final, pero lo que son 100, 200 personas. Pero como ellos son migrantes, ¿verdad? Los misquitos, por ejemplo, han migrado con todos los nicaragüenses. Recuerden que ha habido pues, una cantidad enorme de nicaragüenses que han migrado a Costa Rica. Y junto con ellos, pues los misquitos son parte de la República de Nicaragua. Han migrado misquitos, ¿verdad? Incluso pues tienen una comunidad muy grande ahí por la Carpio. No tengo los números exactos, hay que pedirlos, pero son cientos de personas. Entonces, por ahí, pero digamos de la lengua que siempre se ha hablado, no de migrantes, sino de la que siempre ha estado arraigada en el territorio costarricense, la lengua con menos hablantes. Yo estaba buscando los datos, pero lo que tenemos es lo del censo del año 2011. Ahora veía aquí yo el censo del 2011. Pero esos datos están muy desactualizados, ¿verdad? Yo puse que son como 500. Es posible que sean más, ¿verdad? Pero los hablantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo la cantidad, el pueblo como tal, que la cantidad de hablantes, digamos. En este caso, el pueblo es muchísimo más, ¿verdad? Puede ser que lleguen a ser unas 2000 personas, pero la cantidad de hablantes de la lengua es mucho menor, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque son señores ya mayores, ¿verdad? Los menores de 25, encontrar hablantes que tengan menos de 25 años, toda la población esa joven, ¿verdad? De 25 para abajo, que casi no habla la lengua, ¿verdad? Esa gente joven de menos de 25 años casi no habla la lengua. Entonces, claro, los hablantes están arriba, en la pirámide esta poblacional, ¿verdad? En todo caso, son números muy alegres. Más bien me disculpo por dar datos así alegres. Pero bueno, vamos a esperar el censo que viene, si es que algún día lo hacen, y tener mejores datos, ¿verdad? Y corroborar. Pero sí han de ser por ahí unos 500, pues números muy alegres, ¿verdad? En todo caso, caben en un gimnasio, ¿verdad?
tengan la seguridad de que ustedes los agarran a todos los que hablan maleco y caben en un gimnasio. Es decir, los mete a todos ahí. No son mucha gente, ¿verdad? Eso es. Entonces la lengua con menos hablantes de Costa Rica. Por eso es que corre mucho peligro, porque digamos, si tuviera un montón, pues es más fácil, pero como son tan poquitos, este, es mucho más difícil, digamos, para nosotros. Este es un mapita que les comparto. Ahí se ve la ubicación de donde está el pueblo maleco, en el norte de Costa Rica. En el norte, específica, muy cerca de la frontera con Nicaragua, antes de llegar a Upala, que Upala es, con toda probabilidad, nombre Maleco, ¿verdad? Upala significa casa pequeña, el nombre en Maleco. Y están en la provincia de Alajuela. Es la única lengua que se habla en la provincia de Alajuela, ¿verdad? Esto no debe ser curioso porque, digamos, hemos visto aquí zonas de Costa Rica que son multilingües, multiculturales, donde hay ese caldo efervescente. Y ellos no, ellos están ahí solitos, ¿verdad? Lo vimos o sea, el cantón Limón, la provincia de Limón, la zona sur de Limón, ahí hay Bribri, Malecu, ¿verdad? Además de la población afrocostarricense, migrantes de la India, etcétera, etcétera. Ha habido un caldo ahí muy productivo que provoca esa multiculturalidad que se vive al sur de la provincia de Limón. La zona sur de Costa Rica es una zona multicultural, multilingüe. Hablamos de inmigrantes italianos, de los indígenas, que son un montón, los borucas, los terrabas, los novebribri, en fin, los que han migrado, los hispanos. En fin, entonces, pero acá no, ¿verdad? Acá lo que vemos es que es un pueblo, pues, que está al norte de la provincia de Alajuela y está, pues, muy solito, digamos, como enclavado ahí. Y no es una zona que uno pueda decir que tiene esa diversidad cultural que tienen otras regiones del país. Y bueno, este es el territorio original. Este es un mapa que está tomado del trabajo de, ¿cómo es que se llama? De Castillo, que voy a mencionar ahora, que hizo un trabajo de geografía muy bien. Vean toda la cuenca del río que ellos llaman Ucurin, que en realidad es el río Frío, ¿verdad? Y ellos habitaban toda esa cuenca. Era un territorio muy extenso que tenía, ¿verdad? Y prácticamente alrededor de esa cuenca es donde ellos estaban ubicados. Dígame. Ahora la posibilidad de que usted pudiera pasar esa imagen por el chat es que por la calidad de internet, tal vez la mía, no logro ver muy bien y quería ver como los nombres de dónde estaban. Sí, sí, yo se la paso, pero está disponible en la Wikipedia, ¿verdad? Ok, fine. Pero ahora les voy a dar el enlace de la Wikipedia donde está disponible, ¿verdad? Creo que sí hay que escanearla con muchísima más calidad. Pero en todo caso, en el trabajo de Castillo están muy bien los nombres también, si está interesada en. Creo que él era geógrafo por ahí. Profesor, pregunta cortita. Sí, He dígame. visto Malecu escrito con K. ¿Cuál es Ahora el vamos a hablar de eso, sí. Gracias. Todo un tema enormísimo ese. Bueno, de todo ese territorio, lo que le quedó es esto. No quedó nada. Ve usted, compare. Todo eso y no quedó, y lo que quedó fue esto. Entonces, tampoco se ve muy grande, pero no importa. Esa línea que ven ustedes, que es como transversal, es la carretera. Esa es la carretera que va a dar primero al cantón de Guatuso y luego al cantón no, y luego Upala. Upala es cantón, yo no sé la verdad. Perdón mi ignorancia.
Soy pésimo en geografía yo. Guatuso sí es cantón. Bueno, y la gente va mucho por ahí porque les gusta ir a Río Celeste y toda esta vara. Los que han ido a Río Celeste y esta vaina, pues han pasado por esa carretera. Eso que hace así, boom, es la carretera. De hecho, para ir ahí donde uno se toma, agarra el bus a Upala y se baja ahí, hay una parada justo ahí en la carretera y ahí usted se baja y camina, ¿verdad? Y ese no es mucho territorio lo que les quedó. Y aún así, no todo está en poder de ellos. Hay parte del territorio que está usurpado, como el 40% del territorio está usurpado. El 40%. Atrás de que es una miseria, atrás del territorio, lo que les dejaron, como el 40% está usurpado o en pleito o ese tipo de cosas, ¿verdad? Por dicha no es tan violenta la cosa como en la zona sur, pero sí han reclamado, ¿verdad? Sí tienen ese asunto. Entonces la carretera prácticamente parte el territorio en dos. Parte el territorio ¿cómo es que se llama? Maleco en dos. ¿Verdad? Esta es una carretera. No sé cómo se llama esa carretera. Pero esta carretera va a dar a Upala. Y me imagino que sigue hasta Nicaragua. No lo sé. Si ustedes lo saben, me avisan. Y bueno, ahí están los tres pueblitos, ¿verdad? Los tres pueblos principales, digamos, son poblaciones que no son muy grandes, son tres. Las tres poblaciones de los malecos son Palenque Tongibe, Palenque Margarita y El Sol. Así se denomina. El Sol está prácticamente sobre la carretera, esta que estoy diciendo. Usted camina un poquito y llega a Margarita y ya Tongibe está más adentro. Ya para Tongibe hay que caminar un buen rato. Y va a encontrar las casitas, casitas de estas no son de bono, porque son unas casas hechas hace muchos años, antes de que existiera el bono, pero sí son casitas de bien social. La mayoría son casitas, pues hay un pueblo en Tongibe que es como el montón de casitas hechas de bien social, pero como en otra época, no de las de ahora, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Explicarme bien, ¿verdad? Porque yo no conozco. Se nota que no son de las de ahora, sino que son de otras. Y bueno, pues, y otra gente sí tiene sus casas propias. Ya la casa tradicional de ellos, no, muy raro verla. Solo en las cuestiones turísticas, ¿verdad? La casa de ellos es como un rancho, con un techo paja, como siempre, de palma, ¿verdad? Es decir, y es como cuadrado, ¿verdad? Una cosa así. Lo que más me extrañaba a mí es, cuando fui a una casa tradicional de ellos hace muchos años, que tuve la oportunidad de ir y estaba yo estudiando maleco en esa época, pero luego me dediqué al Cabecar y he dejado ese asunto. Que no había paredes, entonces está como muy raro. Entonces yo me fui a dormir a una cabina, porque creo que San Rafael de Guatuso está ahí nomás. De ahí San Rafael de Guatuso está, en carro, ¿qué? 10, 15 minutos. Y entonces uno se va ahí a San Rafael de Guatuso, y ahí se consiguen unas cabinas, dice que uno. Pero sí, es que quedarme en el rancho, que como no tenía paredes, era muy raro, pero un compañero sí se quedó ahí a dormir en el rancho. Sí. Pero como yo digo, no sé, a veces me hace falta la pared. ¿Será que cuestión de cultura, verdad? Cuestión de cultura. Es decir, una vez estaba con un grupo indígena en Perú. Pues la cosa es que no llueve en Perú, entonces ahí no hay techo. Entonces, también me hacía falta el techo, aunque era innecesario el techo, porque como no llovía, ¿para qué va a tener techo? Tenían toda la lógica que la casa no tuviera techo porque no llovía. Pero a uno le hace falta el techo, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, ¿verdad? Pero ahí es donde el choque cultural se vuelve
más interesante, ¿verdad? Bueno, otro tema que estoy en los temas preliminares apenas, porque esto es largo, yo no sé cómo vamos a hacer para resumir. Voy a controlar muy bien el tiempo. La primera pregunta que la gente me hace es si es maleco o es Huatus, ¿verdad? Ahora vamos a abordar la pregunta de la compañera que es sobre si es con C o con K. O sea, el asunto es que se les llamaba, en español, se les llamaba indígenas huatusos, ¿verdad? Se les llamaba así, indígenas huatusos. Ahora, no, el nombre proviene de un animal. No sé si ustedes lo han visto. En la finca de mi tata, bueno, que en realidad la finca, mi tata vive ahí con mi abuelo, en la finca de mi abuelo. Hay mucho de ese, pero ¿qué diantre? Mire que yo creo que ya es peste. Se ven demasiado. Es un animal así, creo que es familia del cuatío, una vaina así, que es la guatusa, que es como colorada. No sé si ustedes ponga guatusa ahí en Google y la van a ver, ¿verdad? Pero de hecho, Nosotros yo le vi llamamos una cherenga también, ¿ah? que yo vi una el fin de semana que me abrió una finca en Pital. Entonces me pasó una corriendo a la par. Ah, sí, sí, sí. Ahí son terribles, ahí Sí. como te digo, donde vive mi papá, en la finca de mi abuelo. Bueno, ya mi abuelo falleció, entonces sí es la finca de mi papá y de sus hermanos. ¿Cómo es que se llama? Hay montones, a cada rato veo unos, si las ve comer y toda la cara. Sí, son medio ariscas, pero sí se acercan, pero no se dejan agarrar, porque yo he tratado de agarrar una y no. Y luego me da como cosa que me meto un mordisco, porque sí, se ve que tienen buen diente. Cherenga, nosotros le decimos cherenga también a la guatusa, ¿verdad? Entonces, claro, pero el asunto es que aquí, digamos, de un pronto a otro se creyó la idea de que era ofensivo porque era por el animal, pero no era por el animal. O sea, vamos a ver, en la época en que la gente se da cuenta, vamos a ver que los guatusos o malecos fueron detectados, si se permite el término que no es del todo correcto, en una época muy reciente, en que el país no estaba tan habitado. No existía San Ramón, no existía San Carlos, ¿verdad? Lo que había era Esparza, que Esparza es una ciudad colonial. Esparza existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cualquier cantidad de siglos tiene. Bueno, y en Esparza, por supuesto que había un convento de los franciscanos, como hemos hablado tanto, los pobres franciscanos. Yo me imagino que un día de esto me van a venir a tirar huevos aquí, como están tirando huevos. Bueno, en Esparza había un convento franciscano. Y ahí vivía gente, entonces. Y de ahí hacia el norte de Esparza, hablaban de una montaña. Y esa montaña parece ser que había mucha guatusa. Entonces se le llamaban las montañas de la guatusa, por así decirlo. Así se llamaban, las montañas de la guatusa. Y cuando el primer fraile descubre que hay unos indígenas, dice que viven allá por la montaña de la guatusa. Entonces les pusieron guatusos porque vivían por la montaña de la guatusa, ¿verdad? Debieron ponerle guatusenses o una vaina así, o guatuses, no sé, pero le pusieron guatusos, pero era por el lugar. Seguro la montaña se llamaba Montaña de la Guatusa porque ahí vivían guatusas. Y como ahí se sospechaba que estaban ellos, pues le pusieron guatuso, pero en ningún momento se puso el nombre, así como que el que vive en Guanacaste, guanacasteco, y el que vive, que vive en, ¿cómo es que se llama? En Costa Rica es costarricense, así sencillamente adopta, es un gentilicio. No era por el animal, sino por el lugar. Y la cuestión es que no tenía ningún sentido peyorativo, pero en algún momento se generó una mala idea de que había un sentido peyorativo en el término. Entonces, los malecos no les gusta, a algunos no les gusta que les digan, entonces decimos maleco, ¿verdad? Que en realidad lo que significa es nuestra gente,
ese ma que está ahí, significa nuestro, ¿verdad? Y leku significa gente. Maleku significa nuestra gente, ¿verdad? Y si usted quiere decir la lengua maleku, ¿verdad? O sea, el idioma sería maleku haika, haika idioma, haika, maleku haika, la lengua de nuestra gente, así literalmente eso es, ¿verdad? Es lo mismo que yo ya dije naso cuando hablé del Terraba, que en realidad era el idioma naso, porque naso significa persona indígena, y lo mismo vamos a hablar con los nove, que nove significa persona también en la lengua de ellos. En realidad no existe una autodenominación. Estos pueblos no se autodenominan a ellos, porque esa idea de autodenominarse para diferenciarse de los otros es una herencia cultural de otras latitudes, ¿verdad? No de hechos. Ellos no tenían necesidad de librarse. Así de maleco nuestra gente, porque yo voy a tenerme un nombre para mí mismo, ¿verdad? Para mi pueblo, ¿verdad? Es algo tal vez difícil de entender. Claro, cuando entonces yo no tengo ningún problema. Si quieren que se llame maleco, les decimos maleco. El asunto aquí es que cuando se usa en español, entonces hay que quitarle la tilde, ¿verdad? Porque si usted ve maleco, maleco así con tilde está escrito en el idioma de ellos. Pero al pasarlo al español, hay que quitarle la tilde, porque ustedes conocen las reglas del español. ¿Y cuál es la regla del español? Que las palabras graves terminadas en vocal no se tildan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llama? Habría que quitarle la tilde, nada más, y ya está. Se le quita la tilde y quedó precioso. En maleco sí lleva tilde, ¿verdad? Pero en todo caso, ellos la tilde a veces la ponen y a veces no la ponen. Es un triste desmadre. Entonces, bueno, entonces el nombre tradicional del siglo XVIII era Guatuso, y el que se usó en el siglo XIX fue Guatuso, ¿verdad? Y el maestro Constenla insistía mucho en Guatuso, pero hoy día la mayoría de la gente prefiere llamarlos maleco, con la gran ventaja de que esa palabra no tiene ningún problema al adaptarse al español. O sea, vamos a ver que en otros pueblos hay problema porque la palabra de ahí tiene que adaptarse al español. Yo no puedo, eso lo vamos a ver después, pues con los noves, yo no puedo estar escribiendo una cosa rarísima que la gente ni siquiera pueda poner. Cada lengua tiene cada lengua merece respeto y la nuestra también, la nuestra tiene su sistema ortográfico, ¿no? Y entonces la adaptación de esa palabra al español no genera ningún problema. Yo no tengo ningún problema entonces en que se ponga maleco en español sin tilde o como ellos con tilde en el idioma de ellos. Y otro asunto también acá, que si va con C o con K. Todo, que debería hablar aquí 2-3 horas yo, ¿verdad? La cosa está así. O sea, como digo, todas estas cosas son tan complejas, pero tan interesantes. El asunto es que cuando el que estudia y la lengua malecu es don Adolfo, que ya yo he hablado don Adolfo aquí varias veces, es como el papá de todos los lingüistas, don Adolfo Constenla. Importantísimo, un personaje relevante en grado sumo para las lenguas indígenas del país. No es posible hablar de las lenguas indígenas del país sin don Adolfo. Fue la primera lengua que estudió Adolfo, ¿verdad? Cuando era ya muy joven, muy joven. Y yo fui una vez a Guatuso con don Adolfo y me contaba que a las primeras veces que iba, ¿cómo es que se llama? En avioneta, porque no había carretera. En los años 60 no había carretera, ¿verdad? Esa carretera que ahora atraviesa así el territorio no existía, entonces él tenía que ir en avioneta. Por ejemplo, eran las primeras incursiones en los años 60. Cuando la lengua, por supuesto, por el aislamiento, en aquel momento estaba muy bien. Y él es el que va a sistematizar todo el asunto y el que propone un alfabeto.
el maleco, si ustedes quieren aprender una lengua, aprendan maleco, porque en verdad, no hay problema con el, ¿cómo es que se llama? Con los sonidos, ¿verdad? Es una maravilla. No hay problema con los sonidos porque se parecen mucho al español, ¿verdad? Imagínense que en maleco hay 5 vocales. Las 5 vocales que son A, E, I, O, U. O sea, más hermoso que eso, no, ustedes dicen, no puede ser, ¿verdad? Es decir, y usted me dirá, ¿por qué más hermoso que eso no puede haber? Porque en Cavécar, que es la lengua que yo estudio, en Cavécar hay 13 vocales. Imagínese usted, en Cavécar hay A, E, I, O, U, ¿verdad? Que eso es E y O, se pronuncian un poquito más abiertas, y además hay 3 vocales más que son la I, la E y la E, ¿verdad? Y tras de eso están las 5 vocales nasales, la A, E, I, O, U. Entonces, son 13 vocales las que hay en Cavécar. Entonces imagínense que mucha gente quiere aprender Cavécar, pero cuando arranca y ve las vocales nasales y ve la y ese tipo de sonidos, que se queda tieso, ¿verdad? En maleco no hay ese problema. O sea, en maleco hay 2 sonidos que son jodidos. La nasal velar, que no es nane ni no nu, sino que es una nasal que se pronuncia muy atrás, ¿verdad? Ña, ñe, ni, no, ñu. Ese es como el único sonido raro, pero no es nada, se puede aprender fácil. Y uno que ese sí es horrible, que es una lateral fricativa, que es muy rara en el mundo, muy, muy rara. Existe en navajo y en el zulú, en lenguas africanas, creo que en el galés también, ¿verdad? Y se escribe con LH, es decir, fa, fe, fi, fro, fru, ¿verdad? A mí no me suena muy, no, yo no la hago muy bien. Pero tiene la ventaja de que se convirtió en J. Entonces, es decir, por ejemplo, ahora yo les dije que en lengua se decía jaica, maleku jaica. En realidad, en lengua se decía jaica, jaica, ¿verdad? Con el perdón de que me estoy pronunciando mal seguramente. Jaica. Entonces, pero esa LH se convirtió en J. Eso es ya. Y el resto es ya. O sea, entonces, ¿qué es lo que dice Constenla? Vamos a escribir la lengua exactamente igual que en español. Porque ¿para qué nos vamos a complicar con toda esta vaina si podemos perfectamente escribir? ¿Para qué los chiquitos van a aprender 2 sistemas ortográficos, ¿verdad? En la escuela? No tiene sentido. Escribamos el maleco igual que escribimos español. Pero por eso lo escribimos con C. Pero a algunos malecos no les gusta. ¿Por qué? Porque entonces su lengua no se ve rara. Entonces, yo no sé cómo explicarles esto. Claro, uno ve bribri y uno ve el cavécar y con las diéresis y las tildes y el macrón, la nasalidad. Entonces se ve aquí la lengua, se asusta, ¿verdad? Pero de ahí, cuando uno ve el maleco no asusta porque la ortografía es la misma ortografía del español. Y entonces dicen, no. Esto hay que ponerlo, hacerlo un poquito más raro para que se vea más exótico, ¿verdad? Yo no entiendo este tipo de cosas. No sé si me explico o no me explico. Entonces, algunos de ellos insisten en escribirlo con K, ¿verdad? Un ejemplo de esto lo podemos ver en el compadre de Radio Omega, ¿verdad? Que pues tiene como unos videillos ahí para enseñar maleco en YouTube. Bueno, pues pueden ustedes verlo ahí. No sé si lo están viendo ahí. Y bueno, ahí está enseñando a saludar. Vamos a ver si se oye. No oigo, no. Fue capilla miun. Capi. Capi. Capida. Tuanis. Bueno, ahí Pura está. vidota. Ahí ven Listo, que así lo que él arrancamos escribe con eso con K. propiamente con el nombre, aprendiendo Malek. Vean que dice usa la K. ¿Lo ven? Que está usando la K.
Maleku Haika. Y además, tras de eso, bueno, no es que yo lo critique, yo no sé si de verdad sabe Maleku o no. Haika es lengua, idioma. Maleku Haika significa la lengua Maleku, ¿verdad? No es el verbo aprender, ¿verdad? Y eso que mi Maleku es malísimo, ¿verdad? Porque yo estudié la lengua y, hace muchos años, ya casi ni me acuerdo. Y hoy en la tarde dije, voy a sentarme a repasar para hablarles un rato, pero ¿qué va? He tenido una semana que ustedes ni les cuento. Bueno, entonces ahí está con K. Pura vida. Tuanis. Pura vidota. Capi, capi. Ven, ahí ese capi, capi, que sí es cierto, significa bien, muy bien, ¿verdad? Capi, capi. También se dice capilla, por ejemplo, también se suele decir. Muy bien, ¿verdad? Ese es un típico saludo, maleku, capi, capi. Pero vean que lo escribe con K. Nosotros, en la ortografía, que digamos, que si ya consta en la, debería ser con C. ¿Para qué lo vamos a escribir con K? Para que se vea más raro, nada más. Pero bueno, también es que nosotros no somos los dueños de esa lengua. Los dueños de esa lengua son ellos y que ellos decidan cómo hacerlo. Y ahí viene el saludo. Capi, capi. Y en Maleku se pronuncia rápido. Capi, cap o capi, capi. Capi, cap. Capi, capi. Por ahí vamos, ¿verdad? Ok, para decirle, hola, ¿cómo estás? Mahue capillamium. Mahue capillamium. Hola. Mahue capilla mium. Mahue capilla. Vean el capi aquí lo está escribiendo. Será que yo soy bruto, pero ahí lo escribió con C. Ese capi que está ahí de capilla, que nosotros lo escribimos nosotros lo escribimos con Y. Capilla, lo escribimos con Y. Y que escribimos separado. Jue, capilla, mium, ¿verdad? ¿Cómo estás? O en realidad, usted está bien. Lo que eso significa es que si usted está bien, ¿verdad? Eso es lo que le está preguntando. ¿Usted está bien? ¿Verdad? Y la respuesta siempre es jue, tapu. Bien, ¿y usted? En efecto, estoy bien. Y tapu, y usted, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mahue capilla mium? Bien, usted. Jue, tapu, jue, tapu. ¿Sabían que nosotros escribimos tapu separado? Porque el está es I y pu es usted. Entonces lo escribimos separado. Y jue en realidad significa en efecto, así es, ¿verdad? Bueno. Pero ahí ven un poco, digamos, las diferencias entre cómo los alfabetos, digamos, han sido, todo eso, digamos, nos enseña un poco cómo los alfabetos han sido, pues, adoptados por los, ¿cómo es que se llama? Por los indígenas, que en todo caso son los usuarios y dueños absolutos de sus lenguas. Gran parte del problema es que no existen algo así como la Real Academia, ¿verdad? A mí la Real Academia me cae muy mal, ¿verdad? En fin, hay cosas que uno no baja. Una de ellas es la Real Academia, a pesar de que ha cambiado mucho con el tiempo. Pero, hay que reconocerle algo que por lo menos permite que la ortografía del español sea uniforme, porque imagínense que en España escriban de una manera, en México de otra, en Argentina de otra, en Nicaragua de otra, eso sería un caos del carajo, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay una institución que pone orden. Como las lenguas indígenas no tienen estas instituciones que pongan orden, hay problemas de consistencia ortográfica que deberían solucionarse porque, ¿cómo es que se llama? Porque digamos, ¿cómo es que se llama? No es posible que una lengua, vaya a pasar al próximo siglo, arrastrando estos asuntos, ¿verdad? Hay una cosa que es la fijación escrita, parece. Hay como controversia entre los lingüistas, vamos a ser sinceros.
hay unos lingüistas, que no soy yo, ¿verdad? Que son de la acera enfrente, que dicen, no, deja la lengua oral. Y hay otros lingüistas, nosotros en la acera del frente, que decimos, no, mira, tenés que fijar por escrito esa lengua, porque la fijación por escrito le va a dar un soporte que le va a permitir sobrevivir más tiempo. Pero bueno, yo soy de ese criterio. Entonces, el cambio de C con K es como ideológico, además. Es decir, es todo un problema, ¿verdad? Es decir, no es solo un problema de inconsistencia ortográfica, sino es si debería verse así de raro o si debería verse más parecido al español. Entonces, ahí les recomiendo que, bueno, que aprendan maleco porque es muy fácil de pronunciar. Muy fácil de pronunciar, no es tan problema. En gramática, desgraciadamente, no. La gramática es jodidilla. El que tiene una gramática muy accesible es el Boruca, ¿verdad? Pero ahí hay un problema con con la pronunciación de algunos sonidos. Pero la gramática, en lengua, si ustedes me dicen, ¿cuál lengua indígena puedo aprender por gramática fácil? El Boruca. El Boruca, la gramática del Boruca es muy asequible para nosotros que hablamos español. Bueno, me estoy como desviando, no sé por qué, pero ya le contesté a quién hizo la pregunta, ya se me olvidó. Doña Nidia fue. Bueno, a quien haya hecho la pregunta. Avanzamos. ¿Por qué ha pervivido el malecu hasta la actualidad? Bueno, por una razón, siempre la razón es la misma, ¿verdad? Y los que se mueren es porque los españoles llegaron y se instalaron y rápidamente la población indígena se asimiló y perdió su lengua. Esa es la explicación que hemos repetido en todas las clases y esa es. No hay más. Y los pueblos que sobreviven son los que permanecieron aislados. El caso de los Guatusos es interesante porque, bueno, la zona norte de Costa Rica fue muy poco explorada en los siglos XVI y XVII. Ahí pues prácticamente no iban, porque los españoles se instalaron en el centro del país, Valle Central, y en Guanacaste, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, he dicho yo eso. Entonces las primeras lenguas que se van a morir son las lenguas que estaban en el centro del país y en Guanacaste. Por la parte norte no se aventuraban mucho. No era algo que estuviesen yendo. ¿Cómo es que se llama? Solamente los votos, ¿verdad? Los votos eran vecinos de los malecos. Estos sí fueron conquistados, reducidos, como dije yo, y desaparecieron. Rotundo y santamente. O sea, ahora no hay indígenas votos. Curiosamente, los ¿cómo es que se llaman? Los malecos recuerdan a los votos, ¿verdad? Los llaman poto. Bueno, tienen muchas historias de los votos que están publicadas y se pueden leer ahí, disponibles en internet, se pueden descargar. Entonces, los votos que eran vecinos de ellos, pero ellos no, ellos como eran poquitos y el territorio tal vez estaba muy compacto, se mantuvieron aislados, ¿verdad? Entonces ellos no fueron contactados, sino que permanecieron sin contacto. Todavía existen muchos pueblos en América que se dicen pueblos sin contactar, sobre todo en el área del Amazonas. Son pueblos que nunca ha llegado, ¿cómo es que se llama? Ninguno de nosotros allá donde ellos. También existen en, qué sé yo, en las Islas Andamán, ¿verdad? En Papúa Nueva Guinea, creo que han de quedar montones de pueblos que pues, viven aislados y hoy día incluso existe legislación internacional que protege a esos pueblos, ¿verdad? Entonces, por favor, no los vaya a visitar, como pasó con el muchacho que era predicador, yo no sé qué diablos, ¿verdad? Que quiso ir a una isla y entonces, ¿verdad? Pues lo mataron, pero pues a flechazos.
Pero es que eso fue hace como 2 o 3 años. Pero es que sí, definitivamente, ¿verdad? Muy mala idea ir donde estos pueblos a predicar la palabra del Señor. No lo recomiendo para nada. Puede terminar usted muerto. Pero bueno, en 1750 está la misma vaina. Estaba el padre el fraile franciscano, José Cepeda. Yo no sé, la cosa es que el fraile se mete por las montañas de Tilarán. Se mete por Tilarán y allá al tiempo aparece el fraile. Y dice que había vivido con unos indígenas. Ahí está el informe de él, que se conserva. Mucha gente duda de si realmente el padre Cepeda estuvo con los Maleku o estuvo con otro pueblo indígena. No lo podemos saber a ciencia cierta. Pero a partir de ahí, lo que sí es que, digamos, se desató como una furia terrible por encontrar esos indígenas. ¡Qué barbaridad! Hay indígenas que viven en la selva con taparrabos todavía, porque en esa época usaban taparrabos. Bueno, con taparrabos, no conocen la palabra del Señor, no tienen la civilización, esas varas que les agarran. Yo no sé por qué a la gente le agarran esas varas. Dejen a la gente tranquila. Carajo, mire, recomendación que yo hago. Dejen a la gente tranquila, ¿verdad? Mi abuela, que era muy sabia, decía, ¿cómo que sea? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Algo así era que decía mi abuela, ¿verdad? No se meta con nada. Viva y deje vivir. Bueno, pero entonces en pues hay gente que no, que es invivible. Entonces se empezaron a organizar un montón de expediciones para ir y encontrar a los tales guatusos. Ya en esa época se les llamaba guatusos, empezó a llamarle guatusos porque vivían en las montañas de la Guatusa. Y bueno, los vaquianos, ¿usted sabe lo que es? ¿Cómo era Costa Rica en 1760, en 1770? Usted se imagina las montañas de este país. Vaquianos, había que meterse vaquianos y atravesar, atravesar ríos. Yo no sé cómo no se perdían en la montaña. Se los comía el tigre o algo así. Entonces, expediciones de 10, 15 hombres, ¿cómo es que se llama? Porque bueno, por razones de machismo en esa época las mujeres no iban, pero a buscarlos. La cosa es que el asunto se va poniendo álgido y entonces llega a oídos del obispo. En la colonia Costa Rica no era diócesis. Costa Rica pertenecía a la diócesis de Nicaragua. Entonces se llamaba el obispo de Nicaragua y Costa Rica. Y creo que tenía su sede en León, Nicaragua. Entonces, se imaginan ahí todo el desastre. Vieran todo lo que eso provocaba, porque había que estarle mandando las cosas a León, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, un permiso, una dispensa, hasta León, Nicaragua, para que el obispo la diera, ¿verdad? Y los obispos nicas tampoco es que venían a cada rato, ¿verdad? Muy de vez en cuando se daban una vueltilla y voy a ir a ver, ¿verdad? Así de vez en cuando que se iban a dar una vuelta. Perdón, dígame. Ok, entonces, la cosa es que todo esto llega a oídos del obispo, que se llamaba Esteban Lorenzo de Tristán. Y entonces don Esteban Lorenzo de Tristán en 1783 dice, no, vamos a ir a buscar esa gente. Rotundamente, no podemos, no podemos, dejar que esto esté pasando, ¿verdad? Que esa gente esté ahí. Entonces vamos a ir hablando de malas y vuelvo al punto de que son malas. Entonces el obispo mismo, el obispo en persona va a hacer una, ¿cómo es que se llama? Una expedición para ir por por ellos, ¿verdad? Y aquí hay una cosa muy interesante. Pueden buscar el relato, porque está el relato hecho por los españoles. Hay un informe de ese viaje
Y también está el relato hecho por los, ¿cómo es que se llama? Por los indígenas. Los indígenas huatusos recuerdan el evento, aunque ustedes no lo crean. Entonces, hubo una publicación que está disponible en internet donde doña Elia Betancourt hace la parte del manuscrito español y Adolfo Constenla hace el relato oral de lo que los Malecos recuerdan de ese episodio. Entonces está la versión de los Malecos con la versión de los españoles, y es una cosa muy, muy bonita. Porque es raro tener las dos versiones de un evento. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí no pasa nada, porque más bien matan a un padre de un flechazo, y entonces el obispo se devuelve. Muy prudentemente el obispo, donde ve que le matan a un sacerdote, se devuelve. Se devuelve y ¿cómo es que se llama? Y se va para atrás. Muy prudentemente el obispo hizo esas cosas. Y ellos siguen sin contacto. ¿Qué es lo que va a pasar? En el año 1868, los huleros de Nicaragua incursionan en el Río Frío. En esa época era muy necesario estar buscando el hule, ¿verdad? El árbol de hule. Yo no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Pues se le hace un hueco al árbol y de ahí sale una leche, y de esa leche ¿cómo es que se llama? Pues se hace el hule, ¿verdad? Que en aquella época pues era muy útil, ¿verdad? Hoy día no, porque el hule hoy día se hace, ¿cómo es que se llama? Es un material industrial, ¿verdad? Entonces no se produce, es un derivado del petróleo. Pero en aquella época había que ir a sacarlo de esa planta. Entonces, estos huleros nicas empiezan a pasar. Pues eso era ilegal, porque como estaba la frontera no podían pasar. Pero en esa época, como siempre, esa frontera norte, ahí todo el mundo pasa, como si fuera Pedro por su casa, por Dios, ¿verdad? Yo no sé si eso ha mejorado, pero toda la vida ahí todo el mundo pasa, como si fuera Pedro por su casa, ¿verdad? Nunca ha habido realmente. Entonces, claro, los huleros empiezan a pasar y empiezan entran como en una especie de guerra con los malecos. Y entonces los empiezan a capturar, a matar, a vender indígenas, bueno, los esclavizan, los asesinan, prácticamente los estaban acabando. Era una cosa realmente, o sea, o sea, uno dice, pero ¿qué es esto? Es que si los hubieran dejado, los exterminan, se los aseguro. Si hubieran dejado que los huleros de Nicaragua siguieran haciendo esas cosas, los exterminan. Terminan acabando con todos los malecos, no habría malecos. Y esa es otra forma de muerte de lengua, que es de las muertes más espantosas que yo puedo, ¿verdad? Ahí no es que la lengua se deja de hablar, ahí es que usted extermina a la población. Y esas cosas pasan, sí, esas cosas pasan. Y pasan hoy día, por el amor de Dios, es decir, y por eso hay guerras, es decir, cuando se quiso más, cuando en Turquía quisieron exterminar a los, es que no pudieron, pero si lo hubieran dejado, los turcos exterminan a los armenios, es decir, con todo y lengua armenia, por supuesto, o los kurdos, ¿verdad? La situación que viven los kurdos en esos lugares, ¿verdad? Y ni vayamos muy largo, porque con la guerra esta civil en Siria, prácticamente la lengua original, que el siriaco, yo no sé, o sea, claro, cuando estamos hablando de 500.000 de muertos, imagínense que hubo 500.000 de muertos en la guerra civil en Siria contra Bashar al-Assad. Y resulta de que el siriaco lo hablan 30.000 personas. O sea, 30.000 personas hablan siriaco. Y el número de muertos de la guerra civil es 500.000. O sea, es que tal vez a veces la gente no visualiza esas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, si dejan a los huleros, los exterminan a todos, ¿verdad? No dejan a nadie vivo ahí. Pero, ¿verdad? Por dicha, pues las coincidencias. En algún momento, una indígena que había sido esclavizada, pues
llega a oídos de un padre y el padre yo no sé qué le cuenta a otro y la cosa es que llega a oídos del obispo de Costa Rica. Ya en esa época existía obispo en Costa Rica, que era el alemán que yo digo que de todos los obispos de Costa Rica es el único decente que ha tenido el país, ¿verdad? Bueno, está Monseñor Sanabria, porque digamos que Monseñor Sanabria, pues también, ¿verdad? Y Monseñor Sanabria, ¿verdad? Yo creo que era medio indígena, porque te han visto la cara de Monseñor Sanabria, ¿verdad? Tiene ese traste así, ¿verdad? Que tiene que haber sido medio indígena. Bueno, pero no, era alemán. Entonces, Bernardo Augusto Til era tan bueno que lo echaron. La cosa es que el obispo, cuando se da cuenta de esto, dice, pero ¿qué es esta barbaridad? O sea, este tipo de cosas no pueden pasar. Y entonces viaja, hace varias visitas pastorales a donde están los malecos. Esta vez los malecos ya diezmados en una situación de precariedad en la cual se encontraban, prácticamente pues lo reciben y ahí logra establecerse contacto con ellos, lleva a algunos a San José, donde sacan la famosa foto de los malecos. Hay una foto de los malecos, famosísima, pero famosísima, que es en el Museo Nacional. Ya existía el Museo Nacional y la toman ahí en el Museo Nacional esa foto. Pero también hay fotos del padre Til, allá en Maleco. Aquí hay una de esas, esta que estamos viendo acá, es una foto del padre, del obispo, visitando a los indígenas malecos. Vean los ranchos malecos ahí atrás. Ven que no tienen paredes. Y él hace varias visitas, habla con el presidente, convence al presidente para que más o menos le... Aquí hay dos interpretaciones, ¿verdad? Digamos, desde parte de la iglesia, mucha gente dice que el obispo salvó a los malecos. Y hay otros historiadores que, ¿veis? No, digamos, no les cae muy bien la iglesia, entonces dice que mentira, ¿verdad? Pero en todo caso el hombre llegó, recogió las primeras palabras que se sabe, hizo los primeros estudios de la lengua maleco, los hizo el obispo Til, y recopiló un vocabulario que publicó en esa obra maravillosa, que es una obra que inaugura los estudios, ¿verdad? Los apuntes lexicográficos. Entonces, como digo, hay otros historiadores que dicen que realmente no, que realmente la posición del obispo no fue tan determinante, ¿verdad? Yo puedo ser totalmente contrario a la religión, pero yo trato de ser imparcial. Me parece que negar la participación del obispo me parece mucha mezquindad, por más que uno no comulgue con eso, ¿verdad? Es decir, ya la realidad es la realidad, ¿verdad? La cosa es que pues los zuleros se fueron. Parece ser que se puso un puesto de policía o de militares, porque como digo, esos zuleros estaban ilegales, porque estaban ingresando al país. Y entonces eso permitió de alguna manera que los zuleros dejaran de hostigar a los indígenas, que incluso los asesinaban, como dije, y que de alguna manera eso colaboró, porque si no, prácticamente no quedó casi, ¿verdad? No quedó. La población después de ese proceso quedó muy reducida, muy reducida, y no se ha podido recuperar. Por eso es que son tan poquitos, ¿verdad? Por eso es que hoy día pues llegarán a las 2,000 personas, pero no se han podido recuperar de fueron diezmados literalmente por ese asunto. Luego viene la época de los 50. Desde los años 50 para acá, ¿qué es lo que ha sucedido? Se incrementó la llegada de inmigrantes, es decir, de personas que no indígenas. Se coloniza todo el área del norte, ¿verdad? Es decir, por ahí está la fundación de Ciudad Quesada, ¿verdad? Ya venía desde principios de siglo, pero todo eso se va fundando, todos esos pueblos son del siglo XX, ¿verdad? Es decir, posteriores, ¿verdad?
a San Ramón. Creo que todo eso se hace desde San Ramón, si la memoria no me falla, ¿verdad? Que San Ramón de la Abuela es del siglo XIX, ¿verdad? 1860 y algo, por ahí, no sé, 1850, no sé. Ya en el siglo XX se van fundando los pueblos de allá, La Fortuna, de San Carlos, todo eso en realidad no es tan antiguo. Y bueno, claro, es decir, ante toda esta cosa, el maleco va quedando relegado como idioma, ¿verdad? Empieza el deterioro. En la década, podemos fechar el inicio de ese deterioro en los años 50 para acá. El deterioro ya es jodido. Se nota que, digamos, es decir, antes de esa fecha todo el Profesor, mundo hablaba la lengua, pero ya en esa época empieza la lengua a decaer. Dígame. Sí, dígame. no, un dato, mi mamá nació en 1936 y ya estaba ahí emigrantes o colonizadores en el tanque de la Fortuna, que queda a kilómetros de Huatuso. Ajá. Un dato que para aportar. ¿En qué fecha? Perdón, no la escuché. Mi mamá nació en 1936 Ajá. y ya mi abuelo vivía ahí en el tanque de la Fortuna. Ajá. Pero no Que había, ya eso estaba colonizado por ellos, digamos. Así, pero un pueblón no creo que hubiera. Seguro había fincas. No, mi abuelo entró seguro allí y se apoderó, no, él se apoderó del tanque La Fortuna, fue el primero que entró. Entró, sí, y después donó la iglesia, la escuela, la plaza, sí. Y eso era finca de él. Ve, entonces más sí, o menos la fecha. Él entró ahí y se metió en una finca y se hizo de él, de esa finca. Sí, en esa época como todo estaba baldío. Sí, porque mi mamá nació en 1936. Y sí, ya nació eso ahí. Era pura montaña. Claro. Sí. Ni camino había, ni carretera. ¿Sí? Mi mamá nació en 1936, sí. Mi abuelo se casó con una indígena. Ah, sí. Se llama Santos Saborío, ¿verdad? Eso cuenta mi mamá. Sí. Entonces tenía que ser maleco, del no podía tanque ser de la otro Fortuna. Sí. ¿Quién sabe si yo seré maleco? Sí, a lo mejor, ¿verdad? Pues posiblemente sea maleco, pero sí. Bueno, sería muy feliz que fuera maleco. Ah, bueno, hay que confirmar eso hay datos que pueden ayudarle con eso. Sí. Bueno, Bueno, gracias. pues ya, gracias por el dato. Vemos que entonces, en realidad, los primeros colonos llegan un poco antes del 50, pero el incremento, digamos, de mucha gente es cosa de la segunda parte del siglo XX, es el incremento. Por eso digo, ya el pueblo como tal, los pueblos grandes, se empiezan a fundar como probablemente en el 50 por acá. Y ya en época más reciente, pues para ir cerrando esto, desde el año 90 para acá, se rompe la transmisión intergeneracional. Esto es una tragedia de proporciones bíblicas. Los niños dejan de aprender la lengua. Si los niños no aprenden la lengua se muere. Hay que hacer algo, ¿verdad? Rotundo y santamente, porque hay familias en las que todavía se está enseñando la lengua, pero no es algo que uno puede decir que sea generalizado. Por eso es que yo les estaba diciendo que de 25 años para abajo, no son todos los que hablan, es muy poco los que hablan la lengua, ¿verdad? Y según me contaba un colega que un día fue a la escuela, no sé, llegó a tercero o cuarto grado y dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes hablan maleco? En el aula de tercer grado. Y un chiquito levantó la mano. Esa es la realidad. Se rompió la transmisión intergeneracional y hay que hacer algo, rotundo y santamente, porque si no, la lengua sí no puede.
¿verdad? No puede sobrevivir, estamos a tiempo. Vean lo que pasó, que ya he visto en otras clases, en otros momentos, pero aquí todavía hay oportunidad de llevar a cabo acciones, ¿verdad? Sobre todo no atenernos al gobierno, porque si nos atenemos al Estado, es decir, la pueden dar por muerta. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué tenemos? Profe, a mí siempre ya hacemos el recuento de libros, textos, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos una gramática muy completa que escribió don Adolfo, la gramática de la lengua huatusa, que publicó la editorial de la Universidad Nacional. Vean que él la llama la gramática de la lengua huatusa. Y es una publicación del año 1998. Yo creo que todavía se puede conseguir, me parece. Hay que ir a preguntar a Heredia si todavía la tienen. Yo aquí tengo una también, en verdad, por aquello, que todo lo que yo les muestro, yo tengo una copia, por aquello que no digan que, ¿cómo es que se llama? Que yo ando hablando caramba. Y bueno, lo mismo que dije la semana pasada, o sea, el problema quizás es que don Adolfo hacía las cosas con un nivel de exactitud muy grande, nos enseñó eso, que hay que ser exactos, que hay que ser científicos, que la exactitud, como aquí la descripción, está por encima de todo, y entonces es una gramática muy difícil de comprender. Tras de eso está escrita en una muy particular manera de decir las cosas que tenía don Adolfo. Y entonces, a uno, que uno es especialista y que es lingüista, imagínense que a uno le cuesta, es decir, por la terminología que no es la más común que ¿verdad? Imagínense a la gente común y corriente. Entonces, ¿cómo es que se llama? Va a ser difícil. No es como un texto, pues, para público general. Sobre todo por eso, porque a veces uno está leyendo y dice, ¿qué diantres será? ¿Cómo es que se llama? A veces usa términos muy propios de él. Y sí, es una gramática de nivel especializado, ¿verdad? Pero volvemos a lo que yo dije la semana pasada, que dicha que existe. Entonces los especialistas pueden agarrar esa gramática y, ¿cómo es que se llama? Y ahora sí hacer materiales para promover la lengua, ¿verdad? Materiales más asequibles. Y ahora vamos a ver un ejemplo de hecho. Una cosa interesante es que el maleco fue la segunda lengua en tener un curso universitario en Costa Rica. Es decir, volvemos al aporte importante que realizó el profesor Adolfo Constenla. La primera lengua que tuvo un curso universitario fue el bribri en el año 77-78, antes de que yo naciera. Ya la Universidad de Costa Rica en el 77-78 estaba enseñando bribri. Imagínense ustedes. La segunda lengua que tiene un curso universitario, ese curso de bribri lo fundó Adolfo. En el año, ese curso de bribri lo fundó Adolfo Constenla. Luego, en el año 2007-2008, por ahí, Adolfo funda el segundo curso universitario de una lengua indígena en Costa Rica, que es del maleco. Y lo digo y estoy porque yo fui alumno de él en ese curso, que fue un curso pues que él dio varias veces, como 2 o 3 veces antes de morir, y que fue un curso, como digo, histórico porque fue el segundo curso universitario de una lengua indígena en toda la historia de Costa Rica. Cosas que no encuentro en los periódicos, porque los periódicos, ¿verdad? Es decir, inútiles para decir las cosas como son. Y solo ha habido 3 lenguas que han tenido un curso universitario. La tercera lengua que tuvo y que tiene un curso universitario, esa la hice yo, no es que esté hablando mal, es el Cabécar. Entonces ha habido solo 3 lenguas han tenido un curso universitario en este país. El bribri primero, el maleco segundo y la tercera el Cabécar. Ese curso lo fundé yo en Turrialba en el año, hace como 4 o 5 años. Lo fundé yo. Y tenemos el curso de lengua y cultura Cabécar que se imparte en Turrialba, en la sede de allá.
es el tercero en toda la historia del país. A mí me parece importante recalcar estas cosas porque dicen que, como digo, no son cosas que salgan en los periódicos, pero que indican que estamos trabajando y que nos estamos moviendo con respecto a ese asunto. Otra cosa, y esto sí es maravilloso, yo sí les recomiendo este libro. La gramática no tanto, pero este libro es una maravilla. Adolfo recopiló, miren que es que ya a mí me encantaría sentarme aquí y empezar a contarles toda la historia de la creación del mundo y todo lo que ocurrió, los dioses de los malecos, y los publicó en este maravilloso libro que se llama Lasca Magífica. Es que significa la transformación de la tierra. El Laca es tierra. Y que yo les recomiendo, no tiene nada que hacer para contarle a sus hijos. Es una obra maravillosa que cuenta, resume, ¿verdad? Las historias de la creación, de qué pasó al inicio de los tiempos, ¿verdad? Cómo llegaron los dioses, la mitología que da sustento a la religión Maleku es maravillosa, ¿verdad? Es más, el arranque de ese libro es una cosa que, o sea, Jorge Luis Borges, ¿verdad? Posiblemente Jorge Luis Borges lo hubiera escuchado y se enoja de que a él no se le hubiera ocurrido. Para los Maleku, el mundo es una gran casa, ¿verdad? Es una gran casa y estaba vacío. Y un día de pronto llega el primer dios, porque son muchos dioses. Dios se dice Toku en Maleku. Toku Marama son los dioses. Y bueno, llega el primer dios que se llama Narine Chacone, el de la cabecera del Narine. Y llega, y aquí pues no hay nada, llega a esta gran casa y entonces se acuesta a dormir. Y esa noche se sueña con una mujer. Se sueña con una mujer. Que es, bueno, en fin, se soñó con ella. Y al despertar a la mañana siguiente, al día siguiente, después de esa noche, la mujer con la que se soñó aparece. Es la otra diosa. Es la diosa Aore Chacone. Es la diosa Aore Chacone que viene, ¿verdad? Y se le presenta. Y entonces le pregunta, ¿verdad? ¿Y usted quién es? ¿Y de dónde viene? Y el otro le pregunta, y el otro lo que le hace es que le contesta, no por poco tiempo he existido. Una cosa así. No por poco tiempo he existido. Bueno, en fin, se acuesta y entonces el compadre se va soñando. Otra vez se sueña con otro dios y al día siguiente aparecen. Y así van apareciendo todos los dioses. Y entonces al final dicen, bueno, aquí nos va a gobernar el que llegó primero, que es Narine Chacone. Y entonces él se convierte el primero que llegó en el jefe de todos los dioses. Se casa con Aore Chacone, que es esta diosa. Dicen los Maleku que era hermosísima, ¿verdad? Es decir, que tenía, dicen que tenía mucha pechonalidad, ¿verdad? Es así literalmente, es como lo indican, ¿verdad? No quiero yo traicionar este asunto, ¿verdad? Tienen una hija, estos dioses, que se llama Jafara, ¿verdad? O Jafara, la Jafara, con LH, pero digámoslo con J, que es más fácil, Jafara. Y bueno, lo que pasa es que hay mucho pleito. Entonces, estos dioses son maravillosos, porque se divorcian, ¿verdad? Se divorcian, ¿verdad? Entonces, la señora esta, que tenía mucha pechonalidad, pues, era brava. La señora era, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Es decir, que ni les cuento, ¿verdad? Lo que llaman una tóxica, hoy día han inventado una palabra para eso, ¿verdad? Y entonces dicen que es una tóxica. Y entonces, pues la cosa es que el matrimonio rotundamente no va bien. Entonces se separan. Entonces, qué maravilloso. Son unos dioses que se divorcian.
¿verdad? Eso es maravilloso, ¿verdad? Y en fin, yo no puedo contar el libro completo, pero ese es el arranque. Y es una parte muy interesante. Cuenta todo el cataclismo que ocurrió al inicio, porque hay un cataclismo para destruir, porque los seres humanos se portaban igual que como en el diluvio, se portaban mal, muy mal, y pecaban, por así decirlo, entre comillas, y la cosa es que hay todo ese cataclismo que se llama la transformación de la tierra, y es parte de lo que el libro cuenta, pero no les cuento más para que ustedes lo vean. Ok, entonces, digamos, un asunto es que esta religión tradicional, que era politeísta, ha venido mucho en declive, se ha perdido, ¿verdad? Yo todavía llegué a conocer no sé si habrá todavía, pues, de los que practiquen la religión tradicional, porque había oraciones. Era una religión para ser un pueblito, pues, muy compleja, ¿verdad? Muy compleja, ¿verdad? Y entonces, yo una vez fui con un señor que ya falleció, era muy mayor, que practicaba la religión tradicional, y me bendijo, que el Dios tal fulano te bendiga, y que el otro Dios te dé tal cosa, y que el otro Dios, es la gran ventaja cuando uno tiene tantos dioses, es decir. Pero bueno, también es la desventaja de que donde tiene usted ese montón de dioses, claro, la gente protestante, pues, eso como que no les, parece que es como hablarles, decirles que tenían un montón de dioses. Todos los indígenas, todos los pueblos indígenas eran politeístas. En realidad, pues, es como mentarle la madre, yo no sé, entonces rápidamente se van allá, y la religión ha venido mucho en declive, digamos, si no es que ya se perdió completamente. Y esto ha provocado la pérdida de historias, desgraciadamente, ¿verdad? Hace unos años nosotros creamos esta página en Wikipedia, los alumnos, los estudiantes que hicimos un resumen de las historias más importantes, y creamos esa página en Wikipedia, que no sé si la habrán modificado en estos años, pero yo le recomiendo que pues la visite, y ahí pues puede encontrar un poco de información. Y yo en aquel momento yo mismo la revisé, y eso es una labor importante, porque mucha gente va a hacer las tareas y mucha gente va a hacer, ¿cómo es que se llama?, los trabajos, y lo que hace es leer la Wikipedia, que tampoco es que esté mal. O sea, lo que pasa es que la Wikipedia es una enciclopedia, no es información de primera mano, es información que usamos para enterarnos, para saber, para poner el conocimiento a disposición de la gente, que esa es la gran función, que es una función con la que cumplimos. El conocimiento no puede ser privado, el conocimiento tiene que estar disponible al alcance de un clic para toda la humanidad, y gratuitamente, por supuesto. No podemos limitar jamás el acceso al conocimiento. Y ahí hicimos un resumen con los muchachos, y yo mismo lo revisé. Y es un bonito resumen que yo les recomiendo leer, porque les puede dar una idea. Y aquí viene la bibliografía. Por supuesto que esto sí es material de primera mano, los textos de Adolfo, que vale la pena también echarles ya luego una ojeada. Entonces yo les recomiendo muy encarecidamente que le echen un ojo a esa página de mitología Watusa de la Wikipedia, ¿verdad? Dos cosas así interesantes que tenía la religión, y con esto pues cierro esta parte, porque como es que hay tanto que decir de esto que no me alcanza el tiempo, qué vaina. Hay esa idea de la buena y la mala muerte. Hay una idea de que si usted se porta bien, usted tiene un Dios tutelar, ¿verdad? Como decir un ángel de la guarda, pero que es Dios tutelar suyo. Y ese Dios, que cada Dios está en una cabecera de un río. Esa idea de que ese Dios me protege a mí. Entonces hay una idea de la buena y mala muerte, ¿verdad? ¿Qué es una buena muerte? Que es una cosa interesantísima, realmente.
Yo podía hablar 3, 4 horas de esto, pero no puedo. Es morir tranquilo de viejo, ¿verdad? En la casa. Y la mala muerte, esa es la buena muerte, y la mala muerte es muerte violenta. O sea, para los malecos, en la religión maleco, la muerte violenta es mala y es un castigo divino porque el Dios no me protegió. ¿Qué es un ejemplo de mala muerte? Picadura y culebra. Si me pica una culebra y me muero, bueno, ojalá no los pique porque por dicha ahora hay sueros, pero ojalá los pique una terciopelo, uno se muere normalmente a las 3 o 4 horas, o más, hay gente que aguanta más. Eso es mala muerte. Ahogado, por ejemplo, es mala muerte. Como por una bala, asesinado por una bala, ya cosa más. Eso es asesinado, eso es una mala muerte. Y en cambio la buena muerte es muerte tranquilo en la vejez por la enfermedad. Esa es la mejor muerte que se puede pues aspirar. Y aquí es interesante porque entonces esto tiene que ver con el enterramiento tradicional en las casas. Si usted tenía una buena muerte, lo enterraban en la casa. Ahí en la casa. Entonces los muertos de la familia estaban en la casa de uno, ahí debajo del piso. Y si tenía una mala muerte, ahí sí lo iban a enterrar lejos de las casas. Vean qué aspecto más interesante de cómo es que se llama de este asunto. Hay un texto muy bueno, yo no me puedo detener mucho en esto, que es la tesis de Roberto Castillo, que es muy buena. Qué bueno que está eso. Desgraciadamente está escrita en inglés, pero aquellos que tengan acceso al inglés, les recomiendo que se lean ese trabajo que está muy... O sea, si ustedes fueran alumnos míos en la U, sabrían que lo que estoy haciendo es rarísimo, ¿verdad? Cuando el profesor Guillermo dice que algo está bien hecho, caramba, es porque está muy bien hecho. Pero desgraciadamente está en inglés. Bueno, no desgraciadamente, porque hoy día yo creo que pues, es una lengua que la mayoría de la gente pues, domina, pero es una etnografía de este pueblo que muy completa. Me encantaría detenerme aquí y hablarles de todos estos procesos, pero bueno, ahora tal vez en la fase de preguntas podamos ampliar un poco más. Sí. Y también está el sitio de Carlos, que digo, Carlos también está haciendo una labor maravillosa y ha trabajado mucho. Recuerden que hace 8 días les mostré el texto les mostré que el sitio con lo que estaba haciendo con los, ¿cómo es que se llaman? Con Terraba, que ha hecho unos materiales didácticos muy bonitos. Y él, como él ha trabajado mucho con los malecos, realmente ha trabajado montones con ellos, hizo la tesis doctoral con ellos. Ahí, ¿cómo es que se llama? En el sitio web dipalicoriusrac.cr, recursos malecos, hay una cantidad enorme de recursos. Yo recomiendo pues visitar ese sitio. Ahí lo pueden ver. Ahí está, y ahí pues él ha hecho el diccionario pictográfico del cuerpo humano, tanto con audio como sin audio. Tiene una aplicación celular del cuerpo, ustedes que les gustan Napuru, ¿verdad? La familia, aquí tiene una cosa, Nafafakane, que es la familia. La casa, vean qué bonita esta lona de la casa. Ven, esta es la casa tradicional maleco, que como digo, no tiene A mí siempre me hacen falta las paredes, pero es tontera mía, ¿verdad? Si uno puede vivir tranquilo y feliz. Y bueno, ahí les recomiendo eso. Las aves, los animales. Acá están los mamíferos, creo. Este es de animales, creo.
animales. Y aquí están frutas, verduras, ¿verdad? Realmente un trabajo muy hermoso, muy hermoso. Poética es poeta es el verbo cantar, canciones. Poética. Marama es el plural, poética, marama, canciones, ¿verdad? Porque en maleco el plural se hace agregando una palabra, marama. Y en fin, yo les recomiendo visitar ese sitio, manosearlo un poco, entrarle ahí, y ver las cosas tan bonitas que se han hecho, ¿verdad? Que están haciendo ahí los estudiantes de TCU, porque eso es un TCU, un trabajo comunal universitario. Parte de lo que yo digo, de que la universidad crea mucho trabajo y trata, en la medida de sus posibilidades, de crear una Costa Rica mejor. En eso estamos, ¿verdad? Y ya para terminar, bueno, ¿qué pasa? Ya para terminar, ya vamos a ir a las preguntas, porque vi que hay un montón de preguntas. Hay bueno, en los últimos tiempos, con esto del Río Celeste y toda la vaina, el turismo, digamos, pasa exactamente lo mismo que vimos con en otro caso, la vaina del turismo siempre, ¿verdad? Que el apostar por el turismo como medio de subsistencia termina siendo que los pueblos de alguna manera indígena apuesten por lo vistoso, lo exótico, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Entonces, pongámonos un taparrabo, pues, para ir de los turistas, pues los turistas quieren ver un indio con taparrabo, ¿verdad? Ahí yo mostraba ese tambor lleno de, ¿cómo es que se llama? De imágenes, es típico tambor de esos que le venden a los turistas, ¿verdad? Ah, yo tengo uno, para que vean, voy a enseñárselos. Este es mi tambor, thank you, no. Este es mi tambor maleco, ¿verdad? Que lo compré ahí, en la carretera, lo venden. Cuando usted vaya para Upala, pare ahí lo van a ver, ¿verdad? Y ahí están los animales, ¿verdad? Fufu, mariposa, ve aquí está Fufu, mariposa, y son de esos souvenirs que le venden a los turistas. Y pues que uno agarra y lo vende y lo pone en la mesa y dice, el tambor maleco tan lindo que se ve en mi mesa. Y como digo, yo no soy experto en esto y podríamos buscar criterios de otros profesores más enterados, pero sí quizás el principal, digamos, asunto es cómo negocio yo esto con mi cultura tradicional. Aquí hay todo un tema que en algún momento hay que asumir. ¿Cómo negocio yo? ¿Cómo de alguna manera logro compaginar esto sin tener que, ¿cómo es que se llama? Tener que volverme, no sé cómo decirlo, es decir, desarrollar cosas que no me son propias. Porque los tambores no tenían, o sea, los tambores no tenían dibujos. Esos dibujos que tienen ahí eran blancos los tambores. Bueno, ¿qué importa? Les pusieron los dibujos para venderlos. Está bien. Pero hay otras cosas que debería ser tema de investigación y de reflexión este asunto, ¿verdad? Porque de ahí no soy como el más indicado pues para hablar de esto. Pero la gente de turismo, los antropólogos porque digamos, es que yo voy a dar un ejemplo, digamos, y con esto cierro. Había un indígena maleco que salía por tele, que salía en San Buenaventura. Los más jóvenes acá no se van a acordar. Había un programa que se llamaba San Buenaventura, que, bueno, era un programa que se grababa pues, que el nombre era por un pueblo donde yo era, creo. Yo, como saben, soy porteño
de Miramar, y en Miramar hay un San Buenaventura arriba, creo que por ahí es la cuestión. Hasta apareció un compañero de colegio en esa serie. Bueno, del mismo que luego hizo Destinos TV, ¿verdad? El canal de televisión, y luego quebró, ya se me olvidó el nombre. Ahora me acuerdan por favor el nombre. Bueno, ahí salía el indígena Maleco, entonces él se puso un nombre. Entonces, me contaba a mí, ¿cómo es que se llama? Que ese nombre se lo puso precisamente el señor ¿verdad? Que tenía luego la agencia de viajes. Entonces era Tafa, que significa tigre, ¿verdad? Pero entonces al hombre le pusieron Tafa, tigre. Pero el tigre en la tradición oral y religiosa Maleco es inmundo. No es un animal, o sea, uno no tendría jamás ese nombre. Y la cuestión del nombre, vieran que es que tengo que dar una clase entera del nombre. Si me pongo a hablar de los nombres Maleco, bueno, en fin. Para empezar, ese hombre no se puede llamar Tafa porque el nombre se lo pone a uno la familia. El nombre tiene un simbolismo increíble. Son propiedad, los nombres son propiedad de determinadas familias. En fin, el nombre tampoco es para dárselo diciendo a todo el mundo porque le pueden hacer algo. Cuando uno se muere, el nombre se convierte en tabú por cierto tiempo. En fin, si yo me pongo a hablar de los nombres en la cultura Maleco, necesito 2 horas más, definitivamente, para ponerme a hablar aquí de todo eso. Lástima que no me dio chance. Pero como digo, el hombre violando todo se pone Tafa, tigre, y tras de eso el nombre de un animal inmundo. En fin, cuando la imposición del nombre es algo tan importantísimo en la cultura Maleco. Pero bueno, yo en realidad lo dejo ahí, digo que efectivamente es un tema, ojalá para que los colegas lo asuman, ¿verdad? Voy a ir pues con las preguntas, igual si alguien quiere pues participar, nos dicen, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice Gerardo que muy buenas las introducciones y referencias a cada lengua, muy rápido, sí. Sí, desgraciadamente tendríamos que hablar 10 horas para poder hacer una introducción ya más propia de cada lengua, pero bueno, una introducción no deja de ser una introducción, no, es una invitación para ir más allá. Dice que se quedó pegado el internet, puede ser el mío también. Y luego dice que cantón número 13, me imagino que se refiere a Guatuso. Don Gerardo dice que es la carretera Atlántico Norte. La verdad no sé el nombre. Normalmente como las carreteras tienen un número. Y dice doña Elsie que ella quiere aprender Maleco. ¿Verdad? Sí. No sé si habrá algún curso dirigido al público general. Eso sí, no lo sé. Sé que hay un curso a lo interno de la universidad. Dice que, ¿qué quiere decir que perillet? Eso, bueno, ¿verdad? Eso parece, está mal escrito, pero parece Cabecar, ¿verdad? Que perí es como medicina, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Yet, como me tomo la medicina, ¿verdad? Creo que eso es Cabecar y significa me tomo la medicina. Sí, claro, pronunciado sería más fácil o escrito, pero bueno, creo que significa eso. Pero no puedo estar seguro por cómo está escrito. Luego dice que no quiero ser mala persona, pero debieron. No entendí eso. Mata más padre. No entendí, perdón. Dice, entre las mismas comunidades, ¿cómo fue que se cortó entre familias la transmisión? Sencillamente usted deja enseñarle. Usted habla la lengua, pero usted deja
Ya eso no, ya no se le enseña a sus hijos así. Así pasa, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Por múltiples razones. Por racismo, estoy estigmatizado, no quiero que mis hijos sufran. Porque dos, una lengua que no sirve para nada, ¿para qué quiero que mis hijos aprendan una lengua? Una lengua debería permitirme ir al banco. ¿Puedo ir al banco y hacer un trámite en lengua indígena? ¿Puedo ir a hacer una solicitud a los tribunales de justicia y que me atiendan en lengua indígena? Puedo, ¿verdad? Es decir, entonces, y así sucesivamente. Es decir, entonces, claro, ahí está el asunto. O sea, la gente empieza, las lenguas tienen que ser productivas, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que a veces hay una visión romántica, pero no es así, ¿verdad? Desgraciadamente. Y sencillamente las familias deciden ya no, ya que sus hijos ya no hablen la lengua, lo deciden. A como hay, y quedan las familias muy conservadoras. Esas familias muy conservadoras dicen, no, yo solo le voy a hablar en maleco a mi hijo para que mi hijo aprenda. Pero no es la tónica más común, sino que normalmente son residuales. Y sencillamente, y si usted no le habla al niño en su lengua, no la aprende. Si usted no le habla al niño en su lengua, no la aprende. No hay manera. Y ya uno viejo no es lo mismo, ¿verdad? Jamás. No es lo mismo. Dice doña Ivette que mi hija llevó el curso de Maleku Haika con el maestro. Pues Adolfo, qué dicha que tuvo la oportunidad de llevarlo. Dice que las enfermedades como las catalogan. No, las enfermedades no constituyen bueno, dependiendo de la enfermedad, pero en general las enfermedades no constituyen mala muerte, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? A menos que se considere que efectivamente es castigo por X o Y cosa, pero en general no. Y bueno, y tienen las plantas medicinales y toda esta cosa, ¿verdad? Dice que los enterraban lejos debido a que no tenían la protección de los dioses. Sí, como que se consideraba que ese compadre había muerto mal, es decir, que no estaba bien visto a ojos de ellos, y por eso mejor de larguito, ¿verdad? Del dios tutelar, porque volvemos a decir que uno tiene un dios tutelar en la tradición maleco. Y dice que los indígenas de Costa Rica seguían por los sueños como en las Amazonas, o solo el chamán era su guía espiritual. Y varía montones de un pueblo a otro, ¿verdad? Varía muchísimo, ¿verdad? Y la cuestión de los sueños está poco estudiada, usted sabe que sí. No recuerdo haber leído un buen libro sobre los sueños, como sí en otros, ¿verdad? Pueblos. Recuerdo un libro sobre los sueños de una tribu de Colombia, o Orillaza. Bonito libro, ¿verdad? Y ese compadre estudió los sueños. Pero yo no recuerdo, la verdad, que se haya publicado un buen trabajo sobre sueños en los pueblos indígenas. Pero sí estoy seguro que no es igual en cada pueblo. Cada pueblo varía ese asunto. Dice, ¿cómo se maneja el tema de los funerales cuando hay sospecha de asesinato y la intervención? Bueno, como digo, eso era la cultura tradicional, y ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya la cultura tradicional se ha ido perdiendo, ¿verdad? De hecho, incluso creo que está prohibido enterrar a las personas en la casa de uno. Me corrigen si hay alguien aquí de derecho, ojalá, pero entiendo, porque eso fue cuestión, eso en los años 60 y 70, eso fue una cuestión jodida, porque el gobierno los vivía molestando y los vivía, incluso salía en la prensa nacional, es que enterraron a la abuelita en la cocina. Entonces, es decir, entonces el gobierno hostigaba porque, según entiendo, ¿verdad? Parece que hay normas que indican que usted no puede enterrar a la persona en su casa. Y entonces el gobierno en aquella época los vivía hostigando, y hasta que finalmente la costumbre
entiendo que la costumbre ya se perdió, que ya nadie la practica, entiendo, ¿verdad? Porque bueno, uno no puede, ¿cómo es que llama? También tengo muchos años de no ir por allá, porque como dije, me dedico ahora al Cabecar. Pero voy a tratar de averiguar si hay alguien que haya conservado la costumbre, pero no lo creo. No lo creo porque, como digo, hay una prohibición expresa de hacer eso, ¿verdad? Bueno, hubo un tipo, el que están juzgando, que le enterró a la comadre en el jardín, pero eso fue que la asesinó y le enterró en el jardín. Eso es un delito. Pero sí, hoy día, no, el OIJ entra, ¿verdad? Si hay un asesinato, el OIJ entra y ya está, hace lo que tiene que hacer. Eso no es ningún inconveniente. Y como está ahí, como digo, hay mucho acceso, está a primera mano los tres pueblos. Bueno, perdón, así de cómo es que se llama. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere comentar algo, también este es como el momento, pues, de hacerlo. No sé si estamos todos ya con este asunto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, a mí me interesaba intervenir. Dígame. Profesor, vea, yo estaba pensando en esto, todo lo que usted nos viene explicando, cómo se está destruyendo los pueblos, las costumbres, el idioma, toda esta cosa. Como una sugerencia, ustedes, el equipo de la universidad, lingüistas, como usted y otros que están interesados en esta situación, ¿por qué no hacen una película por medio del Canal 13, que es una televisora nacional con presupuesto nacional? Y de ir ahí a Huatuso es un brinco, si eso es una buena carretera y todo. Hacer una película con esta misma gente y divulgar a la mayoría de la gente la situación, porque nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando con usted en este momento, somos un grupo muy pequeño, que estamos recibiendo los conocimientos suyos, demasiado pequeños, nosotros somos poquísimos. Entonces sería como por medio de películas, porque he visto películas del Caribe, de la cuestión esta de la gente afrodescendiente, que ellos publican películas en el Canal 13, que son informativas, bonitas, amenas, y que uno les pone atención y uno conoce un poco la cultura afrocaribeña. A mí me parece que esta podría ser una manera para llegarle más por un medio, digamos, siempre cultural, que afuera política, afuera negocio, afuera todo, en un medio cultural, ¿verdad? Para divulgar y haber como una cercanía entre ellos y nosotros, un contacto entre grupos indígenas como los malecos y nosotros, que nosotros muchas cosas las desconocemos. Tan es así que tenemos poco de decirles indígenas. Nosotros les dijimos toda la vida indios, hasta que supimos que indio era de India, entonces comenzamos a decirle indígenas, ¿verdad? Nosotros desconocemos mucho, entonces por medio de tal vez una película nacional hecha por Canal 13 o de alguna manera, que hubiera una divulgación que alcanzara a bastante público para que la gente se empapara y se preocupara de esa situación, sobre todo por eso de la desaparición de las lenguas, que es tan doloroso, porque es lastimoso eso. Bueno, profe. Sí, muchas gracias por la sugerencia, vamos a tomarla en cuenta. Sí, sé que existen películas sobre todo la pérdida cultural, quizá no la de la pérdida lingüística, no hay tantas, pero lo que sí ha tratado la UNED, que tiene un gran grupo de trabajo, tiene una unidad de producción audiovisual muy fuerte, la UNED. Voy a entrar ahí porque la UNED tiene todos los documentales puestos en internet para que la gente los pueda accesar. Voy a ver si hay algo ahí también y si no, ver qué encuentro. Sí, yo le cuento que he estado involucrado a veces en audiovisuales, en dos particularmente y nunca prosperaron, ¿verdad? Fueron como dos fracasos. Pero bueno, ahí, en realidad no son dos fracasos, sino que el problema siempre es la plata, ¿verdad? La producción audiovisual es cara. La producción audiovisual, generar un video es algo que cuesta mucho dinero. Hablamos de millones de colones. Y a veces lograr el financiamiento no es tan fácil, ¿verdad?
más para nosotros. O sea, a veces yo tengo que estar buscando el financiamiento de aquí y allá, llorándole a fulano, llorándole a mengano. Es difícil porque, y más en esta situación actual en la que estamos, en que estamos en una crisis rotunda y garrafal. Ahora el dinero está más difícil de conseguir, ¿verdad? Todo el mundo siempre, ¿verdad? Es decir, cuando yo llego y hablo las cosas, mae, qué trabajazo el tuyo. Sí, pero yo no vivo de mae, qué trabajazo el tuyo. Entonces, necesitamos el financiamiento para poder sacar adelante todas las iniciativas que tenemos. Y a veces nos topamos con la pared. Y se lo digo esto con un audiovisual, que este audiovisual era interesante porque era el primer audiovisual hablado totalmente en Cabecar. Era el primer video que iba a ser totalmente hablado en Cabecar. Ya existe uno totalmente hablado en Bribri. Ya en Costa Rica hay un video que es todo el video hablado en Bribri. De eso vamos a hablar de hoy en 8. Y yo estaba haciendo el primero que iba a ser totalmente hablado en Cabecar. Y bueno, al final, obviamente no yo, en realidad yo estaba colaborándoles con la parte lingüística. Otra gente estaba trabajando. Y al final, pues esta cosa pues sucumbió por el asunto del financiamiento. Entonces le digo que viera que es difícil. Pero bueno, yo voy a tomar esa sugerencia y vamos a tratar de ver cuando me tope con los especialistas en eso, tratar de proponerles a ver qué es factible hacer en el futuro. No sé si alguien quiere decir algo más, si no cerraríamos aquí. Bueno, muchas gracias.